Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. A muchos nos gustan las historias de crímenes reales, eventos históricos, casos paranormales o bien cualquier tema que tenga un poco de suspenso o se catalogue como extraño. Entre estos temas hay uno que es objeto de burlas, miradas incrédulas y juicios desde el momento en el que se menciona. Hablo de abducciones alienígenas. Hay un caso en particular que sigue siendo un referente en este ámbito, pues se sigue discutiendo su veracidad. Esta historia transcurre en el año de 1975, en el Bosque Nacional de Apache Sitgreaves, cerca del pueblo de Snowflake, en Arizona, Estados Unidos. En el sitio se encontraban 7 leñadores: Steve Pierce, John Goulet, Allen Dallis, Ken Peterson, Dwayne Smith, Mike Rogers, este siendo el jefe del grupo de leñadores, y nuestro protagonista, Travis Walton. Estos dos últimos, Mike y Travis, eran mejores amigos y cuñados. Meses atrás, Mike había ganado un contrato con el Servicio Forestal de Estados Unidos, esto por ser el que más barato cobraba. Él les cobraría $27.70, algunos decían que centavos, pero haciendo la cuenta les pagarían solamente $300 por todo lo que tenían que hacer. Así que me imagino que eran dólares, $27.70 por acre talado, siendo la oferta más barata. En el contrato se estipulaba que deberían despejar 1,205 acres, y para ello tendrían 200 días hábiles, pero ya era noviembre, y el grupo de leñadores ya solo contaba con 5 días para terminar el trabajo. De lo contrario, Mike tendría que pagar una multa de $2,500. El día 5 de noviembre, al anochecer, más o menos como para las 6 de la tarde, Mike les dijo a los leñadores que era hora de irse a casa. Comenzaron a recoger su equipo: motosierras, tanques de gasolina, colocaron todo en la parte trasera de la camioneta International del 65. Es esta camioneta clásica que vemos en las películas, sobre todo las de leñadores. Hay algunas que son de doble cabina y unas que son de cabina sencilla. Todos subieron a la camioneta. Mike manejaría. A su lado se encontraba Ken y de copiloto iba Travis, mientras que los demás iban en el asiento trasero. El trayecto de la zona de trabajo hasta el pueblo era de 1 hora más o menos, por lo que los planes era que para las 7:30 todos se encontrarían en sus casas relajándose. Pero estos planes tendrían un cambio abrupto, por lo que les esperaba un poco más adelante. En medio del bosque, los hombres vieron una luz a su lado derecho, justo entre los árboles. Al principio pensaron que lo que estaban observando era el sol. Este pensamiento duró poco, pues todos cayeron en cuenta que el sol se había ocultado hacía casi 1 hora antes. El grupo de leñadores comenzó a preguntarse qué era lo que producía la luz que estaban viendo. Algunos dijeron que quizá era una fogata de cazadores, otros dijeron que un incendio forestal e incluso dijeron que era otro vehículo. En algún momento del trayecto, todos los que iban a bordo de la camioneta se percataron que se dirigían directo a la luz. Mike asomó la cabeza por la ventana del vehículo en un intento de distinguir qué era lo que producía aquella luz. Al preguntarle qué era, les dijo: "No lo sé, pero parece un avión que se estrelló y quedó colgando en los árboles". Mike, con mucha curiosidad, decidió conducir hacia una pequeña colina más cerca aún de aquella luz. Al estar debajo del objeto, Allen se apresuró a bajar de la camioneta, miró hacia arriba y gritó: "¡Oh, por Dios! ¡Es un platillo volador!". Era una nave color plateado y dorado, con forma de disco. Medía unos 2,5 metros de alto por 6 metros de diámetro. Se encontraba flotando aproximadamente a 10 metros del suelo, muy cerca de las copas de los árboles. La luz que habían seguido los hombres provenía de la parte baja de la nave, en donde se podían observar paneles que eran separados por líneas verticales.
También describen que no tenía ventanas ni ninguna apertura, además de ser completamente silenciosa y no moverse ni un poco en ese momento. Travis, al ver aquella nave, decidió que debía verla aún más de cerca y bajó de la camioneta. Al verlo, sus compañeros comenzaron a gritar, preguntando qué estaba haciendo. Caminó hasta el haz de la luz que la nave dibujaba en el suelo del bosque. Al llegar, una sensación se apoderó del cuerpo de Travis. Más tarde, él la describiría como: me di cuenta de un sonido apenas audible, proveniente de la nave. Pude detectar una extraña mezcla de sonidos mecánicos, graves y agudos. Hubo puntos agudos penetrantes e intermitentes de pitidos superpuestos al distante y grave sonido de maquinaria pesada. Los tonos extraños estaban tan mezclados que era imposible compararlos con cualquier sonido que pudiera recordar haber escuchado. Mike comenzó a gritarle para que se alejara de la luz. En ese instante, Travis comenzó a sentir cómo la atmósfera cambiaba. Todo a su alrededor vibraba, como si la nave hubiera encendido sus motores o alguna otra cosa en su interior. El grupo de leñadores observaron cómo la nave empezó a tambalearse sobre sí misma, como cuando lanzas una moneda que empieza a girar sobre sí misma, ese movimiento que hace justo antes de detenerse. El sonido se volvió ensordecedor. Travis se tiró al suelo en cuclillas, mientras cubría sus oídos. El cuerpo de Travis comenzó a entumirse, al sentir como si estuviera siendo electrocutado, pero sin el dolor. Incluso podía escuchar cómo el aire a su alrededor crujía, como si estuviera electrificado o lleno de estática. Travis se levantó del suelo e intentó correr con todas sus fuerzas. Sus amigos vieron cómo la nave lanzó una luz verdosa hacia su amigo, cubriendo todo su cuerpo. Travis luego diría que él nunca vio dicha luz. Él solo recuerda haber intentado correr y de pronto nada. Steve soltó un grito mientras los demás leñadores observaron cómo el cuerpo de su amigo se arcaba hacia atrás mientras levitaba, y luego fue arrojado por una fuerza invisible 3 metros hacia el suelo. Dwayne fue el primero en sugerir que debían irse de ahí inmediatamente, completamente exaltado. Mike ya estaba intentando encender la camioneta cuando los demás se subieron apresurados. Al encender la camioneta, Mike aceleró, comenzando su huida, dejando a Travis tirado en el suelo. La principal preocupación de los leñadores era que la nave lo siguiera, pero poco después, al pasarse el shock por lo que acababan de presenciar, recordaron a Travis. Mike detuvo la camioneta y todos comenzaron a cuestionar si deberían regresar por Travis o era mejor dejarlo. Dwayne aseguraba que Travis había sido desintegrado por aquella luz. Algunos negaron eso, diciendo que solo habían visto caer a Travis. Mike detuvo la discusión y pidió que, con algunas de las ramas que llevaban en la camioneta y algo de la gasolina, encendieran una fogata, mientras los demás irían al pueblo a buscar ayuda. Uno se quedaría en el sitio por si Travis llegaba. Todos accedieron a este plan y mientras encendían la fogata, observaron que otro automóvil pasaba cerca de donde ellos estaban con las luces encendidas. Mike les dijo a todos que subieran a la camioneta para poder alcanzar al vehículo y así pedir ayuda. Justo antes de que todos los leñadores subieran a la camioneta, vieron como lo que creyeron era un automóvil se levantaba lentamente en un ángulo de 90 grados y desaparecía en el cielo. Una vez más, los leñadores, asustados por su segunda visión de aquella nave, comenzaron su huida del bosque. Al cabo de 1,5 kilómetros de donde habían dejado a Travis, la vergüenza se apoderó de los leñadores, por lo que decidieron volver por él. Al llegar al lugar del primer avistamiento, buscaron alrededor de aquella pequeña colina sin poder encontrar pista alguna de un aterrizaje, ni marcas, ni objetos extraños, ni siquiera marcas inusuales. Del mismo modo, no pudieron encontrar huellas de Travis, ni tampoco al mismo Travis, por lo que decidieron volver al plan anterior,
dirigirse al pueblo en busca de ayuda. 2 horas transcurrieron desde el avistamiento hasta que los leñadores por fin llegaron al pueblo de Herbert. Una vez ahí llamaron a la policía y por miedo de que no los escucharan al decir la verdad, omitieron todo lo relacionado a la nave, diciendo solamente que su amigo había desaparecido en el bosque. Quien respondió el llamado y llegó con los leñadores a tomar los datos del caso fue el sheriff Chuck Ellison, a quien los hombres, ya en persona, le contaron toda la historia. El sheriff, al ver a los leñadores angustiados, algunos en shock y la mayoría a punto del llanto, llamó a su superior, el sheriff Martin Gillespie, quien 1 hora más tarde llegó junto al oficial Ken Copeland, quienes no creían nada de lo que los hombres habían contado. Solo había una verdad en esa historia. Un hombre estaba desaparecido en el bosque, y su deber era encontrarlo, por lo que decidieron ir personalmente hasta la zona de la desaparición. Solamente Pierce y Goulet, del grupo de leñadores, decidieron no acompañarlos hasta la zona. Una vez ahí, los oficiales acompañando a los leñadores tampoco pudieron encontrar rastros de la supuesta nave ni de Travis. Debido a que no contaban con refuerzos ni elementos caninos, así como las variables del entorno como las temperaturas bajas y la poca visibilidad, decidieron que lo mejor era continuar con la búsqueda una vez saliera el sol. Mike, junto a Copeland, fueron quienes le avisaron a la madre de Travis lo que había sucedido. La madre, a su vez, le avisó a su hijo Dwayne sobre la desaparición de su hermano. Dwayne viajó hasta Snowflake para acompañar a su madre. El 6 de noviembre, a las 12 del mediodía, ya se había cubierto toda la zona de la desaparición, pero no se tenía ninguna pista. Para el 8 de noviembre ya se habían utilizado algunas aeronaves y decenas de policías se habían dispuesto para la búsqueda. Aún con todo esto seguían sin rastro del leñador. Para este punto, los principales sospechosos por la desaparición de Travis Walton eran Mike Rogers y los demás leñadores. Su línea de investigación era que la historia de la nave espacial era solo una coartada para ocultar un accidente o un asesinato. Para el cuarto día de la desaparición, la noticia ya había llegado a cada rincón de los Estados Unidos y atrajo la atención del ufólogo Fred Silvanus, quien entrevistó a los leñadores. Dwayne, el hermano de Travis, comentó que ambos eran entusiastas del tema ovni e incluso habían hecho un pacto de si llegaban a ver alguno, se acercarían a él, pues creían firmemente que los extraterrestres no les harían daño. Otro punto importante es que se descubrió que Mike había pedido una ampliación para el contrato con la agencia forestal por los hechos recientes, lo que aumentó las sospechas de que todo era una farsa montada solamente para evitar la multa. El alguacil de Snowflake, Stanford Flake, hizo la acusación de que los hermanos Walton habían preparado todo esto como una broma para sus amigos, amarrando lámparas a unos globos y todo perfectamente cronometrado. Los policías, sin saber qué ni dónde más buscar, lo único que hacían era ir a casa de los Walton a preguntar si Travis ya había aparecido o si sabían algo más. En este punto, Dwayne confrontó a los policías diciendo que estaban hostigando a su mamá, la estaban causando malestares y si necesitaban algo más, que por favor solamente hablaran por el porche, que no se atrevieran a entrar ni nada de esto, que por favor los entendieran y que los ayudaran a buscar a su hermano. Debido al escepticismo de la policía y las acusaciones del público, los leñadores se sometieron a una prueba de polígrafo, el llamado detector de mentiras, que lo que hace esto es detectar las variables o las variaciones como tal de los parámetros de la persona que está sometida a esa prueba, ¿no? El ritmo cardíaco, la presión, la respiración también se mide y es como que eh, ¿cómo decirlo? Se contraponen unas a otras. Primero se hacen unas preguntas de rutina, como ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Y esos son los parámetros reales, por así decirlo.
Luego te hacen las preguntas y se comparan con los reales. Si son incongruentes, se supone que estás diciendo una mentira o que es más probable que estés mintiendo. La prueba fue llevada a cabo bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. En ella se les preguntó si le habían hecho daño a Travis, si sabían dónde se encontraba su cuerpo y si en realidad creían haber visto un ovni. Todos los leñadores pasaron la prueba. El sheriff Gillespie, al observar que todos estaban convencidos de esto y que la prueba los respaldaba, comenzó a retractarse de sus acusaciones e incluso empezó a considerar cierta la parte del ovni en la historia. El 10 de noviembre, por la noche, Travis Walton despertó a la orilla de la carretera. Lo primero que vio al abrir los ojos era la nave que lo había secuestrado. Las posteriores declaraciones acerca de su experiencia de 5 días a bordo de aquella nave inspiraría libros, series y películas, entre las que destacan Fire in the Sky o Fuego en el Cielo de los años 90. Esta es la más famosa e incluso al igual que la voy a comparar con la película de Señales, traumó a toda una generación. Travis logró orientarse y se dio cuenta de que estaba en la carretera que llevaba a Herbert. Comenzó a correr en dirección al pueblo y luego de un tiempo llegó a una gasolinera, desde donde llamó a su hermana y su cuñado Grant, quien luego llamó a Dwayne, el hermano de Travis, para contarle de la llamada, y aún creyendo de que se trataba de una broma de mal gusto, ambos decidieron ir hasta la gasolinera de Herbert, 53 kilómetros era lo que los separaban, en donde encontraron finalmente a Travis. Durante su regreso a Snowflake, Travis les describió a los extraterrestres que vio a bordo de la nave. Eran bajos y calvos, de piel blanca y ojos grandes e inquietantes. Los dos escuchas se sorprendieron por esa descripción y del mismo modo sorprendieron a Travis al contarle que había estado desaparecido por 5 días enteros, pues él creía que su ausencia había durado de 2 a 3 horas solamente. La familia Walton había recibido indicaciones de llevar a Travis a una revisión médica, la cual arrojó que el leñador se encontraba perfectamente de salud, todo lo contrario a lo que se esperaba de alguien que pasó días sin comida ni agua y a bajas temperaturas. Pero sí hubo unos elementos detectados durante los exámenes que despertaron la curiosidad de los doctores e investigadores. Una marca roja en el brazo derecho de Travis, como si fuera de una aguja hipodérmica, y la baja presencia de cetonas en su orina, pues al estar sin comida ni agua el tiempo que se supone que estuvo desaparecido, su cuerpo habría empezado a descomponer las reservas de grasa para obtener energía. Travis contó que lo último que recuerda de aquella noche fue bajarse de la camioneta, caminar hacia la luz, escuchar los ruidos, arrodillarse y levantarse para intentar correr. Después de eso, despertó sin saber cuánto tiempo había pasado. Se sentía débil y percibía un sabor metálico en su boca. Estaba recostado en una superficie dura. Sobre su pecho se encontraban algunos artefactos que nunca había visto. En este punto es cuando Travis recuerda lo que había sucedido antes de despertar, y lo primero que pensó fue que había tenido un accidente y se encontraba en el hospital. De pronto pudo ver a una criatura parada frente a él. Era una humanoide, con ojos grandes y piel blanquecina. El susto fue aún más grande al ver a otras dos criaturas que lo estaban observando fijamente. Todos medían menos de 1,5 metros y llevaban puestos overoles naranjas. El primer impulso de Travis fue levantarse y atacar a aquellos seres para liberarse de ellos. Logró golpear a uno, pero ni siquiera los gritos de Travis ni el golpe los inmutaron. El artefacto que llevaba en el pecho cayó al suelo y produjo un sonido metálico, además de emitir algunas luces de color verde del lado que tenía pegado a su cuerpo. Fue hasta que Travis nuevamente quiso atacar a las criaturas
que éstas caminaron sin prisa hasta una puerta que conducía a un pasillo por el cual los perdió de vista. El instinto de Travis le dijo que corriera para poder escapar, y así lo hizo. Siguió el mismo pasillo por el que las pequeñas criaturas caminaron y llegó hasta una habitación llena de botones, con paredes que permitían ver lo que él cree que fueron las estrellas de la galaxia. Una vez más, su instinto le dijo que presionara los botones y usara algunas palancas que estaban ahí, pero no sucedió nada. Fue cuando pensó que si eso era la sala de control de la nave, podría ocasionar que se estrellara, por lo que decidió dejarla. Decidido a encontrar cómo salir de ahí, fue a la puerta por la que había entrado. Al salir de la habitación, lo estaba esperando lo que él describe como un humano de 2 metros de altura, que usaba un casco de cristal extremadamente musculoso. Llevaba un traje de azul brillante. Travis quedó paralizado al verlo. El alien grande lo tomó gentilmente del brazo y comenzó a guiarlo hasta otra habitación, en donde se encontraba una especie de camilla en la que hizo que se recostara. Ya en la camilla, Travis observó a otros 3 aliens de las mismas características. Y fue ahí cuando comenzó a gritarles, exigiendo una explicación de qué estaba pasando y en dónde se encontraba. No obtuvo ninguna respuesta, y pudo ver cómo uno de los aliens acercaba a su rostro una especie de mascarilla que no estaba conectada por ningún tubo ni ninguna manguera. En el momento en el que el alien presionó aquel objeto contra la nariz de Travis, este último comenzó a sentir mucho cansancio y le fue imposible mantener los ojos abiertos. Al despertar, se encontraba boca abajo sobre la carretera, con la cabeza recargada en su brazo derecho. Había vuelto a la Tierra y lo primero que vio fue la nave alejándose de esta. Esta fue la historia de Travis Walton. Eso fue lo que él describió, su desaparición, todo lo que se realizó posteriormente, pues fueron los libros, las películas, que la más reciente me parece que es una producción de HBO. Pero ¿por qué quise contar una historia acerca de ovnis, alienígenas, abducciones? Hace 2 semanas, que también, una disculpa si tenía planeado subir, creo que era un capítulo nada más en estas 2 semanas, era acerca de Semana Santa, que tengo el video y todo, pero me saturé de trabajo, estuve participando en el coloquio y todo eso, pero bueno, eso es otra historia. Hace 2 semanas tuve un pequeño grupo de hiking hacia lo que conocemos como la Barranca de San Quintín, en donde el otro guía y yo estábamos platicando muy a gusto de que pues yo no conocía ahí, era la primera vez que iba. El otro guía ya había estado ahí, ya había ido incluso solo, había montado un pequeño campamento y me empezó a platicar de que en aquella ocasión, cuando estaba en su campamento, miró hacia el cielo y vio, por lo menos eran 3 puntos plateados que se estaban moviendo a gran velocidad y de repente se quedaron estáticos, se quedaron parados, 2 se alejaron, uno se quedó ahí, de repente ya no estaba ninguno, de repente ya estaban otros 3 y así empezó una pequeña plática acerca de las historias que conocíamos. Para esto se acerca un viejito, no recuerdo cuántos años tenía, creo que era como de 65, 70 ya, casi años. Él era dentista, si no me equivoco, o solamente se dedicaba a hacer modelos dentales, por lo que nos empieza a platicar que él también pues ha visto todo esto. Él es de la capital, de Durango, Durango, y nos empieza a decir que él está aficionado a la fotografía y que de repente se encontraba fotografiando la torre de la catedral y que de repente vio así toda una hilera de luces. Ahí fue ya cuando empezamos a decir, no, pues probablemente eran los satélites de Starlink. Los satélites son visibles y pues es una línea continua de lucecitas. Y ya nos dijo, para eso sí tienen explicación, que bueno, pero para esto les aseguro que sí no tienen. Y me dicen, casi todas las fotos que he tomado salen de estos llamados orbes o orbs en inglés. Y le dijimos, eso sí también es muy común, pero pues síganos platicando, ¿no?
y nos dice que también en ocasiones ha ido hacia caminatas a otros lugares y que ha tomado fotos y que siempre salen por lo menos dos o tres orbes en sus fotos. Uno en la esquina inferior, otro en el centro, otro en una esquina superior o formando un triángulo, siempre de color plateado, e incluso se ven algunas lucecitas de color verde. Pero la historia que más me llamó la atención de esto es que él nos dice que se encontraba en el consultorio cuando estaba atendiendo a un paciente y que sus dos hijos se encontraban jugando en la sala de espera. Que cuando él estaba realizando las fotografías con la máquina especial para hacer los modelos dentales, se empezaron a ver orbes, así un orbecito a un lado, otro a otro, por lo menos tres, y que cuando sus hijos empezaron a jugar en la sala de espera, que empezaron a hacer un poco más de ruido, se empezaron a ver más orbes y se empezaron a volver locos por toda la pantalla. Que él, el dentista, les dice a sus hijos, oigan, cálmense un momento, los orbes desaparecen y solamente quedan otra vez dos o tres. Y que les vuelve a decir, oigan, háganlo de nuevo. En esa ocasión solamente estaban ellos dos, el paciente y el doctor, y que así quedó, ¿no? Se van, pasan los días y estaba junto a su esposa otro, otro señor, creo que era su amigo, y él, el doctor, que nuevamente estaban ahí en el consultorio, están por donde está la cámara, y que sus hijos nuevamente están jugando en la sala de espera, que de repente se acordó, prendió la cámara y les dijo, vengan a ver esto. Y que los niños están jugando y que cuando empiezan a hacer más ruido, empiezan a otra vez a aparecer los orbes por todos lados. Y que les dijo, cálmense un momento. Y otra vez desaparecen los orbes, queda uno nada más. Y que les vuelve a decir, a ver, hagan ruido, jueguen. Y empiezan a aparecer otra vez los orbes. Y que en esta vez pues había tres testigos, por así decirlo. Su esposa, el amigo y él. Y en otra ocasión él se encontraba, no recuerdo si en Cañón de Catedral o en una parte desértica, no recuerdo muy bien. Pero que se encontraba fotografiando el amanecer o el atardecer. No recuerdo que mencionaron esto del destello verde. Entonces es el amanecer, porque al atardecer es el naranja, me parece. Al amanecer, el destello verde lo quiso fotografiar, chalala, chalala, y que cuando está checando las fotografías se da cuenta de que en realidad aparecieron dos soles. No era el reflejo que se le haya movido el lente que estaba reflejando pues lo que estaba enfocando, que era el sol, sino que literalmente en la foto se ven dos soles. Y no me enseñó las fotos, yo me quedé con mucha tentación. Pero esta pequeña plática fue lo que más despertó mi curiosidad por las historias de ovnis. Lalo Mata me había regalado que aquí lo tengo, es Extraterrestres en la historia, que apenas lo estoy leyendo. Pero pues están muy interesantes este tipo de historias. Así como pues están la abducción de los Hill. Está... Uy, no recuerdo el nombre, pero también hay historias aquí de México. Las voy a buscar y luego voy a hacer otro capítulo. Y pues está también el proyecto Blue Book, que es cuando empezaron a decir que sí están investigando todo esto, sí hay objetos voladores que no son de con ellos, no son drones, no son aviones, no son globos, no son globos aerostáticos como lo es en el incidente de Roswell, Nuevo México, en donde se encuentra un museo completamente dedicado a un impacto de lo que se supone fue una nave espacial y que tenían fotos de los aliencitos ahí justo en el choque, ¿no? Pero pues sí, fue esto lo que despertó mi curiosidad y mi interés por platicar este tipo de historias también que voy a estar haciendo. El próximo no sé de qué va a ser, creo que va a ser de un caso de crimen mexicano y también voy a ir buscando más leyendas de aquí de Durango, porque me faltan hacer los del Alacrán de la Celda 27,
el confesionario que movió el diablo. Me falta hacerlo de Semana Santa, que posiblemente sí saque ese capítulo, solamente me falta editarlo un poquito. Pero pues sí, muchas gracias por escuchar este video, muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de compartirlo, darle me gusta, un comentario, me ayuda muchísimo. Nos vemos.